Increíble. Un facendeiro acole a una viuva y revela su sorprendente transformación en 30 días. La brisa del mar se colaba entre las palmeras, susurrando secretos al corazón adolorido de Javier. Su ranchito, una vez lleno de risas y sueños, se había convertido en una prisión de recuerdos. La muerte de su esposa había dejado un vacío irreemplazable, una soledad que le oprimía el pecho. Cada amanecer traía consigo el peso de la incertidumbre. ¿Podría mantener su tierra, el legado que tanto habían amado? La lucha diaria para cultivar la tierra se volvía más complicada, mientras la desesperanza le consumía lentamente. Necesitaba aferrarse a algo, pero no sabía qué ni cómo. El murmullo del pueblo se tornaba cada vez más penetrante. Al pasar por la tienda, se encontró con Laura. Su belleza era serena, pero en sus ojos había una chispa de lucha, algo que resonó en él con una fuerza inesperada. La viuda, madre de 2 pequeños, llegaba con su propio equipaje de dolor. Javier sintió una conexión instantánea, aunque el miedo le advertía sobre los murmullos de la gente. ¿Qué dirían si él la ayudaba? ¿Qué pensarían de un facendeiro de buenos principios que se asociaba con una mujer de un pasado complicado? El pueblo no perdonaba. Su moral, su imagen, todo se ponía en entredicho. Javier miraba hacia su tierra, el suelo que había cultivado con tanto amor, y se preguntaba si podría arriesgarlo todo por Laura. La presión aumentaba. Cada día aquel dilema desgastaba su espíritu, enfrentándolo a su más profundo miedo. Perder no solo su hogar, sino también la posible oportunidad de amar de nuevo. Era egoísta desear su compañía en medio de tanta adversidad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Al borde de la desesperación, Javier no podía dejar de pensar en lo que sucedería si decidía abrir su corazón. La llegada de Marcos, su antiguo socio, complicó aún más la situación. Vengativo y lleno de rencor, la amenaza de Marcos se cernía sobre él como una tormenta inminente. La comunidad se polarizaba, algunos le ofrecían apoyo, otros señalaban con dedos acusadores. La angustia lo envolvía como una niebla densa, difuminando su lógica. Debería abandonar por completo su moral, su ética, para proteger lo que tanto amaba. La atmósfera se tornaba insostenible. Cada conversación con Laura lo acercaba a una verdad que no quería enfrentar, la posibilidad de un futuro juntos. Pero ese futuro se veía obstaculizado por el juicio y el miedo de arriesgarlo todo nuevamente. Se sentía atrapado en un laberinto de emociones contradictorias, entre el deseo de abrazar una nueva vida y el temor por su reputación. La carta de Marcos llegó como un rayo, trayendo noticias devastadoras y urgentes. El corazón de Javier latía con fuerza, su respiración se hizo irregular. La pregunta se instaló en su mente como un eco incesante. ¿Podría realmente arriesgarlo todo por algo incierto? La presión había alcanzado su máxima expresión, y se vio obligando a decidir, seguir aferrándose a una vida de miedo, o dar el salto hacia lo desconocido, y aceptar que el amor y la verdad pueden ser el camino hacia la redención. En ese instante, Javier sintió el peso de su elección sobre sus hombros. La noche cayó, y con ella, la incertidumbre de un desenlace que podría cambiarlo todo. La mañana siguiente, Javier despertó con la determinación en su pecho, como una llama reavivada tras días de oscuridad. La carta de Marcos había sido un golpe, pero en su forma misma era una llamada de atención.
Era el momento de dejar de ser el hombre que se escondía tras las sombras de los murmullos y las críticas. Debía encontrar su voz en medio del caos. Fue en ese instante que comprendió que su lucha interna no solo involucraba a Laura y al pueblo. Era también una batalla consigo mismo. Con un propósito renovado salió al campo, sintiendo la tierra bajo sus pies. Cada paso estaba cargado de significado, cada surco que cavaba un acto de resistencia. Había descuidado su granja, dejándose consumir por la desesperanza, pero ahora entendía que su legado dependía de su capacidad para levantarse. Las plantas necesitaban atención, y él también. Necesitaba volver a conectarse con lo que había amado, regresar a la esencia de su ser, el amor por la tierra y por su familia. Mientras trabajaba, los pensamientos se agolpaban en su mente. Recordó los días en que su esposa lo guiaba en el campo, su risa resonando mientras compartían los sueños de una cosecha exitosa. Esa risa, que parecía hoy un eco lejano. Pero, al trabajar la tierra, comenzó a sentir que su conexión no se había quebrado. Estaba ahí, tan firme como sus raíces. Javier se dio cuenta de que las cenizas de su dolor podían transformarse en nutrientes para su crecimiento personal. La llegada de Laura a su vida, aunque complicada, le ofrecía la oportunidad de volver a amar. Pero el amor también requería valentía, y debía ser firme en sus decisiones. Decide que lo primero que debe hacer es hablar con ella. No solo sobre su conexión, sino sobre las promesas de una nueva vida. Esa conversación, pensó, podría abrir puertas que creía cerradas. Por la tarde, la invitó a su rancho. La inseguridad de los días anteriores se instaló en su estómago. Temía que la conversación se tornara complicada. Cualquier palabra equivocada podría arruinar el vínculo que empezaba a formarse. Sin embargo, sabía que la sinceridad era su único camino. Cuando Laura llegó, la miró a los ojos y le habló de sus miedos, de sus esperanzas, de su deseo de avanzar juntos, a pesar del juicio ajeno. Laura lo escuchó con atención. Sus ojos reflejaban una mezcla de comprensión y tristeza. Compartió sus propias luchas, como había luchado sola, sintiéndose a menudo impotente frente a las circunstancias. La resonancia de sus historias fue como un hilo que los unía más allá de los prejuicios del pueblo. Fue entonces cuando Javier se dio cuenta. Tal vez la fortaleza no estaba en llevar la carga solo, sino en compartirla con alguien dispuesto a caminar a su lado. Mientras se adentraban en la conversación, la advertencia de Marcos flotaba en su mente, un recordatorio de que la adversidad no estaba lejos. Pero en ese intercambio, las dudas iban disipándose. La idea de desvanecerse ante el juicio ajeno se transformaba en un desafío a enfrentar juntos. Con una nueva claridad en su corazón, Javier planteó una estrategia. Necesitaba recuperar su granja, pero no lo haría solo. Convocaría a los amigos y aliados que aún creían en él. Se daría la oportunidad de demostrar que podía renacer, y Laura sería parte fundamental de esa reconstrucción. Mientras ambos conversaban, la presión del deber y la imagen comenzaba a desvanecerse, y el impulso por construir algo nuevo ganaba terreno. Pero en medio de su creciente confianza, un nuevo mensaje llegó. Un ultimátum de Marcos que planteaba un desafío. La tensión se elevaría aún más, y la lucha acababa de comenzar. Sería capaz de demostrarle al pueblo que su vida, aún con riesgos, merecía ser vivida plenamente. El horizonte se oscureció por momentos, y solo un pensamiento resonaba con fuerza. El momento de la verdad había llegado. Un nuevo amanecer brillaba sobre la granja, iluminando el rostro decidido de Javier mientras se preparaba para enfrentar el día. La sensación de incertidumbre coexistía con la determinación renovada. Los ecos de su conversación con Laura aún resonaban en su mente, y con cada latido de su corazón, la urgencia de la acción lo impulsaba a salir. Día tras día, Javier dedicaba horas al cuidado de la tierra, sumergiéndose en un trabajo que había descuidado durante tanto tiempo. Había aprendido que su conexión con el campo
no solo consistía en la labor manual. Era una llamada a la acción que resonaba en cada surco, en cada planta que germinaba. Los cultivos se convertían en una metáfora de su viaje interno. Cada hoja un recordatorio del crecimiento que podía surgir de la adversidad. Esa mañana, mientras arreglaba una cerca caída, reflexionó sobre la próxima reunión en la que planeaba involucrar a sus amigos de confianza. A su alrededor, la naturaleza vibraba con vida, pero él sentía que también debía revitalizar sus propias relaciones, abrirse a otros. Javier se encontró preguntándose cuántas personas se habían desilusionado con él por su retiro emocional. Quizás la reconstrucción de su granja no era solo un proyecto físico, sino también una oportunidad para reparar los lazos con aquellos que una vez lo apoyaron. Con ese propósito, Javier redactó una carta a sus amigos, no solo invitándolos a ayudarle, sino compartiendo su vulnerabilidad. Reiteraba su deseo de sanar, no solo la tierra, sino la comunidad que lo rodeaba. Sus manos temblaban mientras escribía. Era un acto de valentía que requería enfrentar no solo el juicio externo, sino también su miedo a ser visto en su debilidad. La tarde llegó, y con ella la respuesta de sus amigos. Una mezcla de apoyo y reservas llegó en las palabras que le enviaron. Algunos estaban dispuestos a ayudar, pero otros eran escépticos, recordando su historia reciente. Esa reacción lo hizo cuestionar si había tomado la decisión correcta. Sin embargo, la voz de Laura resonó en su mente, instándolo a no darse por vencido. Ella había contribuido con su perspectiva sobre la lucha y la resistencia, una lección que llevaba a su interior. A medida que los días pasaban, Javier organizó un pequeño encuentro en la granja. El lugar estaba lleno de incertidumbre, pero también de esperanza. Al llegar sus amigos, su corazón se aceleró. Mientras compartía su historia, se sintió vulnerable pero empoderado. Era un ejercicio de honestidad brutal, que le recordó que el camino hacia el autodescubrimiento iba más allá del trabajo físico. La reacción de sus amigos fue variada. Algunos se mostraron comprensivos, mientras que otros proferían preguntas que lo empujaban a reflexionar aún más sobre su determinación. ¿Eran realmente capaces de dejar atrás el pasado y unirse en torno a un nuevo comienzo? A medida que la noche caía y las estrellas llenaban el cielo, Javier comenzó a notar un cambio en la energía del grupo. Las dudas se convirtieron en estrategias, los miedos en planes de acción. La reconstrucción de la granja era ahora un proyecto colectivo, en el que cada uno aportaba no solo manos, sino su experiencia y amor por aquello que había ido decayendo. Había una chispa de emoción ante la posibilidad de convertir el sufrimiento en un nuevo comienzo. Sin embargo, las sombras de Marcos y su ultimátum aún acechaban en el horizonte, dejando una sensación de inminente desafío. Mientras se retiraba de la reunión, Javier comprendió que el verdadero reto estaba por venir. El camino hacia su renacimiento personal no estaba solo en el trabajo de la tierra, sino en la voluntad de enfrentar el juicio, el miedo y los viejos fantasmas que amenazaban con pisotear su nueva esperanza. La batalla no solo era por la granja, sino por él mismo. Y en ese mismo momento, recibió un mensaje inesperado de Marcos. La próxima semana, la verdad saldrá a la luz. Mejor prepárate. Con el corazón acelerado, Javier se dio cuenta de que el verdadero momento de la verdad se acercaba rápido. El eco de las palabras de Marcos resonaba en la mente de Javier, como un martillo golpeando el yunque de su ansiedad. La idea de que se acercaba un momento decisivo lo llevó a revisar una y otra vez su situación en la granja y en su vida personal. No solo era la reconstrucción de los campos lo que estaba en juego, sino también la reafirmación de su trayectoria, de quién era realmente. Cada día siguiente se convirtió en un ejercicio de introspección al amanecer. Mientras el sol ascendía, Javier se preguntaba cómo había llegado a ese punto. Su conducta de aislamiento lo había llevado a perder no solo la confianza de los demás, sino también un trozo de sí mismo.
Aprendía que enfrentar los desafíos no se trataba únicamente de ser fuerte. Era, en realidad, una cuestión de vulnerabilidad, de abrirse al dolor y reconocer que el pasado podía ser un maestro durísimo, pero valioso. La llegada de sus amigos había inyectado una nueva energía en la granja, pero esa energía también creaba un terreno fértil para impredictibles confrontaciones personales. Había promesas de colaboración, pero Javier no podía evitar visualizar posibles desavenencias. La historia atrás parecía un lastre que pesaba en el aire, esperando ser ventilado. Mientras limpiaba un área descuidada, reflexionaba sobre el mensaje de Marcos. Había momentos en los que la ira lo dominaba, especialmente cuando pensaba en la forma en que éste había acumulado poder a su costa. Sin embargo, en un giro inesperado, comenzó a entender que no podía controlar lo que otros humanos decidieran. Lo único que podía manejar era su propia respuesta. ¿Cómo reaccionaría ante el embate inevitable? Javier decidió que el día que Marcos revelara su verdad, él también haría lo propio. No se mantendría en un papel secundario, como el eterno espectador de su propia vida. La decisión estaba tomada. Se prepararía para plantear su propia verdad. Respiró profundamente. Comenzaría por hacer un inventario de sus miedos y vulnerabilidades, y reconocer cómo estos habían moldeado su realidad. Tal ejercicio sería un acto de liberación. Con el respaldo de sus amigos, elaboró un plan. No iba a haber solo trabajo en la tierra, sino también un espacio de discusión abierto y honesto sobre los errores y los sentimientos que los habían llevado a este punto. La granja se iba a convertir en un verdadero refugio, donde no solo se cultivaría el maíz, sino también la confianza y el entendimiento. La idea se expandía en su mente como un nuevo cultivo, en el que todos plantarían las semillas de su sinceridad. Cada reunión trazaba un mapa emocional que Javier había comenzado a llenar, un recordatorio tangible de que la honestidad era fundamental. Además, lo llenaba de nuevas certezas. La colaboración era más que una simple estrategia. Era un músculo emocional que necesitaba ejercitarse. Mientras se atardecía, Javier sintió una oleada de calma interior, una calma que no había experimentado en mucho tiempo. Entonces, un nuevo mensaje de Marcos aterrizó en su teléfono. «Te espero en la vieja bodega de siempre. No te hagas el desentendido». Transmitió una amenaza clara, pero Javier la recibió como un desafío. Era su oportunidad para enfrentar no solo a Marcos, sino también a los fantasmas de su pasado. La decisión había nacido. Se dispondría a ir. La verdad lo liberaría. Y quizás, solo quizás, le permitiría reclamar finalmente el espacio que siempre le había pertenecido. La próxima semana estaría en el centro de una tormenta emocional. ¿Sería capaz de confrontar su verdad y la de Marcos? La respuesta revelaría no solo qué tan lejos había llegado, sino también cuán dispuesto estaba a seguir adelante. La mañana que precedía a su encuentro con Marcos, ancló a Javier en una mezcla de determinación y nerviosismo. Había dormido poco. Las últimas horas se habían consumido en un vaivén de pensamientos intrusivos y posibles diálogos ensayados. En el fondo, sabía que no era solo una confrontación con su ex amigo. Era una batalla con los ecos de su pasado y las sombras que los habitan. La granja mostraba signos de vida nueva, pero todavía sentía que una parte de él seguía atrapada en el agrio ciclo de la desesperanza. Decidido a desmantelar los temores que lo ahogaban, Javier llevó a cabo un ritual personal al amanecer. Con el sonido de las aves cantando, se sentó frente a una hoja en blanco, desnudando sus emociones mediante palabras. Escribió sobre sus miedos, la decepción, el rechazo, su incapacidad para establecer límites. Cada palabra era un ladrillo que eliminaba la muralla invisible que lo había mantenido alejado de las personas. Sabía que en este autoanálisis estaba su primer paso hacia la autenticidad que tanto ansiaba. El día se desarrolló entre actividades en la granja y diálogos internos. Observaba a sus amigos pela el maíz y vivía en sus interacciones,
notando un crecimiento colectivo que no había esperado. Juntos habían cultivado algo más que plantas, un espacio seguro para el rasguño emocional y el desahogo emocional. Sin embargo, para Javier, aún no era suficiente. Temía que todo este progreso se desmoronara en un instante. Mientras trabajaba, su mente se dirigía una y otra vez hacia la vieja bodega, donde se llevaría a cabo la confrontación. El deseo de evitar el conflicto se debatía con la necesidad de liberarse. Reparó en cómo había condicionado su vida a evitar enfrentamientos, una estrategia que solo había cultivado más rencor y resentimiento. Pero, ¿cómo crecer si nunca se expone a la incomodidad de la verdad? Sabía que la opacidad que había mantenido no solo había afectado sus relaciones, también había impedido su progreso personal. Al caer la tarde, una sensación de claridad comenzó a formarse en su mente. Javier visualizó el escenario con Marcos, ya no como un campo de batalla, sino como un escenario de diálogo. La imagen de la bodega no era la de una confrontación negativa, sino un espacio donde finalmente podría hacerse escuchar. Reflexionó sobre cómo el valor de hablar podría transformar la realidad que había creado a su alrededor. Ese simple cambio de perspectiva lo llenaba de energía. No solo se trataba de defenderse. Era ante todo una oportunidad para reafirmarse y, en última instancia, para reconstruir. A medida que la luz del día se desvanecía, Javier experimentó una renovada sensación de propósito. El tiempo de la verdad se aproximaba, y con él, la posibilidad de un nuevo comienzo. Sin embargo, estaba consciente de que Marcos no era el único con un arsenal de secretos. Nadie estaba tan libre como parecía en este bosque emocional. Todos ocultaban algo en sus corazones. Esa era su fortaleza y su vulnerabilidad. Al darse cuenta de que la reunión era inminente, un último mensaje de ánimo de sus amigos resonó en su mente. Seremos tu respaldo en cada paso. Eso lo llevó a pensar que no estaba solo. Se apoyaría en su red de sinceridad y en la fuerza que había cultivado. Con determinación, decidió que no solo se propondría hablar con Marcos, sino que también exploraría sus propias verdades ocultas. Y justo cuando sentía que la confianza empezaba a calar en su interior, su teléfono vibró. Era un mensaje de Marcos. Es hora de que hables. He estado esperando este momento. Las palabras fueron como un llamado a la batalla, una oportunidad de abrir las puertas de la bodega y confrontar no solo a él, sino los monstruos que habían vivido ocultos dentro de sí. No había vuelta atrás. La verdad estaba preparada para salir a la luz. Sería capaz de no solo comunicar su propio dolor, sino también escuchar el de Marcos. La respuesta podría ser la clave para liberar la carga emocional que ambos habían llevado durante tanto tiempo. La tormenta estaba a punto de desatarse. La bodega era un lugar de ecos y sombras, pero para Javier era también un simbolismo. Mientras caminaba hacia ella, sentía que cada paso se asemejaba a un camino hacia el autoconocimiento. El aire estaba cargado de una tensión palpable, no solo por la proximidad de su encuentro con Marcos, sino por el peso de sus propias emociones. Aquella noche, entendió que hasta los lugares más cargados de historia podrían ser transformados por actos de valentía. Inhaló profundamente, tratando de calmar el torbellino que se agitaba en su interior. Mientras se acercaba a la puerta de la bodega, recordó lo que había escrito esa mañana sobre sus miedos. La hoja en blanco había sido su aliada, un refugio para desahogar las dudas que lo acosan desde hace años. Pero ahora se enfrentaba a algo más, la necesidad de manifestar esas palabras en un diálogo real. Al cruzar el umbral, la bodega estaba iluminada apenas por la luz de un fluorescente parpadeante. Allí estaba Marcos, alejado de la imagen que solía tener en su mente. El tiempo había minado la superficie de amistad que alguna vez compartieron, dejando cicatrices visibles. Pero, en vez de dejarse abrumar por la amargura del pasado, Javier decidió optar por la vulnerabilidad.
Esa era su nueva perspectiva, un avance hacia la autenticidad que tanto deseaba. «Hola, Marcos», dijo, intentando que su voz no traicionara el nerviosismo que le inundaba. Con cada palabra, luchaba contra la espiral descendente de dudas. «Necesitamos hablar». La decisión de haber dado el primer paso ya era una victoria. Con esa afirmación, Javier abrazaba su disposición a abrirse y a dar un espacio para los sentimientos. Marcos le dirigió una mirada fría, pero Javier se concentró en no desmoronarse. «Sé que las cosas no han sido fáciles entre nosotros. Sé que ambos llevamos cargas que nos han pesado durante tiempo». Miró al suelo, y en ese momento, su voz se volvió más firme. «Desearía que pudiéramos encontrar la manera de dejar todo esto atrás». La reacción de Marcos fue contener la respiración, como si las palabras de Javier fueran flechas disparadas hacia su propio corazón. Sin esperar a que su ex amigo hablara, Javier continuó. «No quiero que esta conversación se convierta en un reproche. Lo que importa aquí es que los dos comprendemos que nos hemos fallado. Y yo quiero asumir mi parte de culpa». Con esas declaraciones, Javier no solo le daba voz a sus propios sentimientos, sino que también invitaba a Marcos a reflexionar sobre los suyos. Había una nueva conciencia en su interior. No se trataba de ganar o perder. Era una oportunidad de verdad, de sincerarse sin máscaras. En ese instante, sintió que la carga en sus hombros comenzaba a alivianarse. A medida que la conversación avanzaba, los diálogos se tornaron más fluidos. Escucharon, uno al otro, las historias que habían estado calladas. La sorpresa de Javier fue el eco de sus propias heridas en la voz de Marcos. Ambos estaban tan atrapados en sus propios laberintos que no pudieron ver lo que había construido el otro. La exposición, aunque dolorosa, les ofreció un camino hacia la redención. Pero aún había algo más en juego. Mientras hablaban, Javier sintió que su preocupación por el futuro empezaba a disiparse lentamente. Quizás el equilibrio que había estado buscando no era solo dentro de su propia vida, sino en su capacidad de relacionarse con los demás. «Javier», pronunció Marcos cuando pareció encontrar el momento adecuado. «No creí que fueras capaz de esto. Te has transformado». Esa afirmación resonó fuertemente en él, como una revelación que lo llenaba de esperanza y desafío. Pero en medio de la liberación, sintió que había aún más por descubrir. Las palabras de Marcos encendieron en él la chispa de una nueva realización. Había comenzado su viaje hacia el crecimiento personal, pero no era el destino final, era solo el comienzo. La conversación no resultó en cierre, sino en nuevas preguntas. ¿Qué otras verdades quedaban por desvelar? ¿Cómo podían reconstruir la confianza y la amistad perdidas? Javier se dio cuenta de que no solo estaban enfrentando su pasado, sino diseñando un futuro en conjunto. «Esto no termina aquí, ¿verdad?», preguntó Javier. Marcos lo miró. Y aunque la respuesta no era clara, ambos entendieron que estaban listos para seguir explorando las dificultades que aún faltaban por abordar. Un nuevo capítulo de su relación comenzaba a escribirse, y con cada palabra compartida, la posibilidad de sanación se hacía más visible. ¿Serían capaces de enfrentar juntos los esqueletos del pasado? El próximo paso definiría no solo su relación, sino también el proceso personal de cada uno. Ambos sabían que la verdad nunca es sencilla, sino un camino lleno de matices y sorpresas. La luz tenue de la bodega, ahora más familiar, servía como un refugio para la sinceridad que Javier y Marcos estaban construyendo. Pero a medida que la conversación avanzaba, Javier comenzó a sentir un desasosiego. La sensación de haber transformado la tensión en diálogo constructivo debía ser suficiente, pero en su interior, la pregunta seguía resonando. ¿Cómo podrían volver a ser amigos? Afuera, la noche se sentía densa, como si el aire mismo contenía las respuestas que ambos buscaban. Javier comprendía que no era solo una tarea de reconstrucción, sino de redescubrimiento de sí mismo y de su antigua amistad. Había hablado de asumir su parte de culpa, pero
¿Estaba preparado para asumir las consecuencias de su apertura emocional? Es un primer paso, pero no decisivo, pensó con claridad, mientras observaba a Marcos. Su antiguo amigo parecía haber renacido de las cenizas de su relación fallida, y eso despertaba una inquietud en Javier. Se preguntó si en este proceso ofrecería también la oportunidad de ver lo mejor de sí mismo. Si Marcos había logrado transformarse, ¿qué le impedía a él hacerlo también? Tal vez deberíamos establecer reglas, sugirió Javier de repente, sintiendo que dar un marco podía ser el remedio a la incertidumbre que lo invadía. No podemos permitir que el pasado nos consuma nuevamente. Vamos a comprometernos, no solo a ser sinceros, sino a apoyarnos en el crecimiento del otro. Marcos frunció el ceño, dudando. ¿Y si uno de nosotros falla otra vez?, preguntó, su voz impregnada de cautela. Si fallamos, aprenderemos, respondió Javier, sintiendo el ardor de la determinación en su pecho. Hemos estado atrapados demasiado tiempo. Si no arriesgamos, jamás sabremos lo que puede surgir de esta chispa que hemos reavivado. A medida que Marcos reflexionaba sobre la propuesta, Javier sintió una pequeña oleada de esperanza. Lo que empezó como un encuentro sutil se estaba convirtiendo en un compromiso de reinvención para ambos. Era un acto de valentía efectuada no solo por él, sino por la historia compartida que lo unía a Marcos. De repente, recordó el ejercicio que había realizado esa mañana, la hoja en blanco, los miedos plasmados en papel. Sus ojos se iluminaron como si un nuevo camino se delineara frente a ellos. Tal vez podríamos establecer un espacio para compartir lo que sentimos, como lo hice antes, sugirió con un tono más decidido. Un cuaderno para escribir verdades, emociones, incluso frustraciones. Sería nuestra pequeña plataforma de honestidad. Marcos lo observó, sus expresiones empezando a desvanecer la frialdad inicial. Me gusta esa idea, pero no quiero que se convierta en una carga más. Hay que hacerlo en libertad, para que no C-392 sienta como una expectativa más en nuestras vidas. Así será, asintió Javier, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo, el diálogo estaba construyendo un cimiento firme. La vulnerabilidad había permitido que el dolor se canalizara en acción, y en ese mismo instante, vio un destello de camaradería retornando a su relación. Mientras la conversación proseguía, Javier se dio cuenta de que cada palabra compartida era un acto de creación. Estaban definiendo un puente, no solo para unir sus caminos, sino también para sostenerse el uno al otro cuando aparecieran las tormentas emocionales. Era un cambio de paradigma. Ya no se trataba de excusas o culpas, sino de un compromiso real hacia la mejora. Sin embargo, mientras la atmósfera se tornaba más cálida, un impulso inquietante recorrió sus pensamientos. Sabía que lo más difícil estaba por venir. Hay un mundo fuera de esta bodega que no hemos enfrentado, pensó. Las viejas dinámicas, las antiguas heridas. Después de una pausa, Javier miró a Marcos, y con un tono tratando de esconder la ansiedad, formuló una pregunta que había estado bullendo en su mente. ¿Estás listo para enfrentar lo que nos ha separado hasta ahora? Porque para sanar quizás debamos dar un salto más profundo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas con la gravedad de lo desconocido. Ambos empezaron a comprender que, para sobrevivir a la presión de sus circunstancias, debían examinar el laberinto emocional que habían dejado sin atender. ¿Qué secretos, dentro de sus propios corazones y memorias, estaban dispuestos a desenterrar? El momento de la verdad estaba cada vez más cerca, y la bodega se convirtió en el escenario no solo de sus rencores pasados, sino del potencial de un renacimiento inesperado. ¿Cómo enfrentarían juntos el dolor que aún no habían tocado? A medida que la tensión se hacía palpable, Javier se permitió una breve reflexión. Habían creado un espacio donde la vulnerabilidad se sentía casi palpable. Sin embargo, la apertura emocional era solo el primer paso. Más allá de las promesas y los acuerdos,
estaba la cruda realidad de lo que debían e intentarían desenterrar. Un escalofrío le recorrió la espalda. Marcos, comenzó Javier con una voz que trataba de transmitir calma. Esto no es solo sobre lo que hicimos y lo que dejamos de hacer. Hay partes de nosotros que también se han perdido en el camino. Se detuvo, respirando profundamente para encontrar las palabras adecuadas. Debemos confrontar no solo los errores, sino quiénes somos realmente en todo esto. Marcos lo miró con una expresión de vulnerabilidad que se contrastaba con su habitual dureza. Es más fácil decirlo que hacerlo. Muchos se niegan a ver lo que nos llevó hasta aquí, hacia el rencor, el silencio. Pero esa negación nos ha mantenido enjaulados, replicó Javier, sintiendo el ardor de su propia afirmación. En ese momento, Javier comprendió que la madurez emocional no solo se trataba de reconocer los fracasos, sino también de aceptar las partes de ellos que no querían enfrentar. Se preguntó si él mismo estaba listo para esa tarea titánica. Hay un pasado del que tenemos que hablar, insistió. Las decisiones que nos alejaron, nuestros miedos. Sintió que, en ese instante de compromiso, podía renacer desde sus cenizas como un ave fénix junto a Marcos. Marcos suspiró, como admitiendo esa realidad. De acuerdo. Entonces, ¿por dónde empezamos? Consideró las opciones que se presentaban. Una serie de encuentros, sesiones de sinceridad, un abrir y cerrar de heridas. Javier sabía que había un camino abusivo de dolor que tendrían que recorrer, pero no tenía claro si ambos estarían listos para enfrentar el dolor de los secretos y las verdades ocultas. Podríamos empezar por lo que nos duele más, sugirió, su voz casi un murmullo, y no guardarnos nada, la largamente callada verdad. Marcos se acomodó en su asiento. Su mirada se perdió en algún punto del pasado, visiblemente atento a lo que imaginaba. Javier leyó en sus ojos una mezcla de miedo y anhelo, la chispa de una batalla que había comenzado en aquel instante, batallando entre la negación y la necesidad de liberación. Las palabras fluyeron con más fuerza. Quiero que entiendas lo que me ocurrió, cómo me sentí traicionado, no solo por ti, sino también por mí mismo. Quiero que veas que esto es más que solo un conflicto. Es una cuestión de identidad. Marcos titubeó. No sabía que en tu silencio había tanto dolor. Yo simplemente... La frustración retumbó en sus palabras, como a un niño repitiendo un refrán aprendido. Pero ya no eran niños, y las palabras vacías no eran suficientes. Javier sintió que era hora de avanzar. No somos los mismos, eso es obvio. Pero si tenemos la intención de avanzar, necesitamos desnudarnos emocionalmente, cada uno, frente al otro, sin reservas. Ambos entendieron que estaban imprimiendo la primera página de un nuevo capítulo. La sensación de incertidumbre contrastaba con el sentido de liberación que empezaba a tomar forma, como una danza entre lo que estaban dispuestos a revelar y lo que aún guardaban con recelo. Una respuesta a la pregunta de Marco quedó flotando en el aire, aún no formulada. ¿Qué tan lejos estaban dispuestos a llegar el uno hacia el otro? El ambiente se tornó denso nuevamente, y la bodega dejó de ser simplemente un espacio físico, convirtiéndose en un símbolo de su viaje interno. La decisión pesada reposaba sobre sus hombros, emprenderse en esa aventura emocional, o rendirse a la comodidad de lo conocido. Un susurro pesado se cernía sobre la atmósfera tensa, como si cada uno esperara el pronunciamiento final. Si lo hacemos, no habrá vuelta atrás, advirtió Marcos. Eso es precisamente lo que necesitamos, afirmó Javier, empujando los límites de su propia valentía. Lo que no sabemos de nosotros mismos podría ser la clave para dejar atrás todo este dolor. La intensidad de su conversación creció, y con ella la expectativa. Lo que siguió podría ser una catarsis o una tragedia. Mientras los ecos de su diálogo resonaban en la fría bodega, Javier sintió en su interior que la verdadera transformación comenzaría con un perfil aún más íntimo.
El momento de la verdad estaba al borde de sus labios, y la presión acumulada era casi insoportable. Karma, comenzó Marcos cauteloso. ¿Estamos listos para lo que vendrá después? En aquel preciso instante, la pregunta habitual adquirió un significado desbordante. Ambos sabían que sus historias estaban a punto de entrelazarse de una forma nueva, pero la pregunta que surgía de sus corazones aún no tenía respuesta. Necesitaban descubrir no solo lo que les unía, sino lo que habían estado ocultando, ese oscuro rincón que podría hacerles volver atrás o impulsarlos a una transformación definitiva. ¿Qué secretos estaban dispuestos a desenterrar, y a qué costo? La atmósfera palpitaba mientras Javier absorbía la gravitas de la pregunta de Marcos. ¿Estamos listos para lo que vendrá después? Las palabras resonaban en su cabeza, marcando un antes y un después que se sentía inminente. La perspectiva de una revelación, de un salto al vacío emocional que podría o no resultar en pérdida, le aceleraba el pulso. Javier, enfrentando su propio miedo, comenzó a desenmarañar sus pensamientos. ¿Qué era lo que realmente temía? No solo el dolor de descubrir verdades incómodas, sino también el hecho de que, al hacerlo, podría desdibujar los límites de su identidad. Había vivido tanto tiempo en la sombra de su propio silencio, que ahora la idea de hablar abiertamente le resultaba casi aterradora. Con un esfuerzo consciente, decidió compartir lo que le atormentaba. Marcos, el silencio que llevé conmigo no fue solo una reacción a lo que pasó entre nosotros, fue una forma de protegerme, de mis propios sentimientos, de la autoculpa. La voz de Javier temblaba levemente, pero la sinceridad en sus palabras daba a su mensaje una fuerza inesperada. Marcos le observó, sus facciones tensas mientras asimilaba la nueva información. Nunca pensé que te sentías así. Siempre creí que había elegido no hablar por completo porque no te interesaba arguir el pasado. La confusión era palpable, y Javier se dio cuenta de cuán profundamente había afectado su silencio no solo a sí mismo, sino también a su amigo. No es que no me importara, respondió Javier con firmeza, sino que temía que, al hablar, desatara una tormenta que ya había amenazado nuestra relación. Preferí callar antes que arriesgar lo poco que nos quedaba. El aire vibraba con una mezcla de dolor y liberación. Javier estaba desnudando su alma. Las revelaciones continuaron fluyendo, cada una destapando más el frágil vínculo que ambos habían construido a lo largo de los años. Hablaban de decepciones, de sueños ahogados en el miedo, y de la búsqueda del perdón que parecía escaparse entre sus dedos. Marcos, tomando valor, también comenzó a abrirse. También tuve miedo, confesó. Miedo a ser juzgado, a que mi propia vulnerabilidad se volviera un arma. Mi orgullo me mantuvo en una prisión, como el tuyo. Con cada palabra, el diálogo se iba transformando en un verdadero ejercicio de introspección, pero también de empoderamiento. Ambos se dieron cuenta de que, para avanzar, era imprescindible afrontar sus propios fantasmas. La caída en el abismo de la vulnerabilidad, aunque aterradora, prometía la posibilidad de una vida más auténtica. En un giro de emotividad, Javier se sintió impulsado a preguntar, ¿qué harías si tuvieras la oportunidad de reescribir nuestra historia desde el comienzo? La pregunta colgó en el aire, convirtiéndose en un catalizador para reflexiones profundas. Marcos cerró los ojos por un momento, como si cada instantánea de su pasado le atravesara. Reescribir. Es difícil, porque tildar de errores algunas decisiones también podría dejarnos sin los aprendizajes que llevamos. Pero si pudiera, eliminaría el miedo que ambos compartimos, el que nos ató a una narrativa de rencor. El silencio que siguió, impregnado de posibilidades, fue un paso hacia la sanación. Javier se dio cuenta de que su futuro no solo dependía de este diálogo, sino también de su capacidad de reinterpretar lo vivido. Dejemos atrás el rencor, afirmó Javier, con una renovada determinación. Comencemos a crear un nuevo relato con base en verdad y autenticidad.
El compromiso resonaba entre ellos como un eco de esperanza, un pacto tácito de conexión y crecimiento. Pero, a medida que la conversación avanzaba, Javier no podía evitar la sombra de una inquietud persistente. ¿Realmente estaban listos para afrontar las secuelas de sus palabras? ¿O tendrían que cargar con las cicatrices del pasado aún después de buscar la verdad? Mientras el peso de la incertidumbre se cernía sobre ellos, Javier supo en ese momento que el verdadero desafío no sería solo hablar, sino vivir esas verdades y enfrentar la reacción peligrosa que desencadenarían. La decisión estaba ante él, como un precipicio. Con una mezcla de incertidumbre y valentía, se preguntó si sería capaz de sostener el peso de su sinceridad, y cómo su vida alimentaría su futuro a partir de esa noche. En su pecho sentía el goteo constante del miedo enfrentado, un recordatorio de que la transformación a veces empieza justo donde termina la zona de confort. ¿Estamos listos para encontrar lo que nos guarda el futuro?, preguntó Javier, marcando una vez más un cruce de caminos que podía llevarlos a una nueva era, o a un abismo del que tardarían en salir. Su corazón bombeaba con la expectativa de lo que estaba por venir, enfrentando las dudas mientras abrazaba lo desconocido. La noche de la confrontación en la bodega marcó el inicio de una nueva vida para Javier y Marcos. Con sus corazones en la mano, ambos decidieron enfrentar no solo sus pasados, sino también lo que significaba para ellos el presente. Mientras la intensidad del aire cargado de emociones comenzaba a disiparse, la sensación de libertad se fue apoderando de sus cuerpos. Cada palabra sincerada les permitía empezar a tejer un nuevo entramado de confianza y renovación. Javier notó que bajo la sombra de su dolor había belleza en la vulnerabilidad. Compartir sus demonios con Marcos no solo aligeró su carga emocional, sino que también les otorgó herramientas para construir una relación más sólida. En cada refracción de su diálogo, un nuevo capítulo se abría, y con él, la posibilidad de renacer, tanto personalmente como en su vínculo. Comprendió que no necesitaba llevar las cicatrices de su pasado como una carga, sino más bien, como marcas de su fortaleza. Con el tiempo, en aquel rincón oscuro donde había prevalecido el silencio, emergieron momentos de risa, de anécdotas, y sobre todo, una profunda empatía. Cada encuentro se transformaba en un rito de sanación, en el que ambos compartían sus miedos y aspiraciones. Aquella bodega, algún día un símbolo de conflicto, se convirtió en su refugio, el lugar donde ambos habían decidido desdecir el pasado y enfrentar la vida con amor y compromiso. Javier trabajó sin descanso en su granja, uniendo fuerzas con Marcos y sus amigos, quienes decidieron respaldarlo. Así, la granja floreció, al igual que su amistad. Frutos de una cosecha robusta se cosecharían como evidencia de su esfuerzo mutuo. La agricultura no solo se había convertido en su sustento, se había transformado en una metáfora de crecimiento personal. Las plantas no eran solo cultivos, eran un testimonio de su resiliencia y propósito compartido. El día de la cosecha llegó y con él, la celebración de lo que habían logrado. Javier sintió que, por primera vez, el peso de la tristeza que lo había atormentado durante tanto tiempo, se había convertido en un impulso de satisfacción. La compañía de Laura, los niños, y el murmullo de la comunidad reflejaban un renacer profundo. Comparado con el hombre que había estado sumido en la desesperanza, se sentía ligero, enfocado y lleno de gratitud. Pero la transformación no se limitaba a su granja o su vínculo con Marcos. En el camino, Javier descubrió que también podía abrirse emocionalmente a Laura. La conexión que habían forjado se convirtió en un refugio compartido, donde el dolor de ambos quedó a un lado, y el amor comenzó a florecer con fuerza. Juntos, enfrentaron las adversidades, y muy pronto se dieron cuenta de que habían creado un hogar en un lugar donde antes solo había soledad. La comunidad se transformó con ellos. Los murmullos poco a poco se desvanecieron al ver el compromiso genuino y el esfuerzo demostrado.
A medida que el tiempo pasaba, la percepción de Javier como simplemente un facendeiro fue sustituida por la imagen de un hombre de principios, uno que había luchado con sus demonios y salió victorioso. El respeto y la admiración se convirtieron en diálogos constantes sobre su valentía. La vida en la granja prosperó, y Javier logró establecer un camino profesional que lo llenaba de satisfacción. Su trabajo se constituyó en un modelo de trabajo en equipo y resiliencia. Las relaciones cultivadas, no solo con Marcos y Laura, sino con cada miembro de la comunidad, le ofrecieron un nuevo sentido de propósito. En sus momentos de soledad, miraba hacia su tierra, recordando el viaje que lo había transformado. La conexión con su esposa nunca había desaparecido. Había evolucionado, y con ella, su capacidad para amar nuevamente. Javier había logrado no solo recuperar su granja, sino también redescubrirse a sí mismo. Finalmente, en una de esas noches estrelladas donde todo parecía cobrar sentido, Javier decidió escribir una carta, esta vez a su esposa, con la que habría querido compartir su historia. La carta era un testamento de amor, gratitud y un reconocimiento del viaje que había recorrido. Colocó la carta en un lugar especial, un acto de cierre y apertura simultáneo. Con su corazón ligero y su camino claro, Javier había conquistado su pasado y abrazado su futuro. Había demostrado que el verdadero crecimiento nace del enfrentamiento, de la conexión y, sobre todo, de la valentía para abrirse a lo desconocido. Era el testimonio de un hombre que había decidido vivir plenamente, sin las cadenas del dolor que lo habían mantenido atado, marcando el inicio de una familia y una vida que siempre había merecido. Así concluyó la historia de Javier, no solo como un facendeiro, sino como un hombre renovado, consciente de que el amor y la verdad son de hecho los cimientos de la verdadera felicidad. Ahora es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora, para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora, para alimentar el algoritmo que nos permite seguir creando. Comenten sus reacciones y teorías sobre este emocionante final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Su apoyo es esencial para seguir adelante. Gracias.